¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Sí, ya sé que tenía un poquitito abandonado el canal, pero fue por ciertos detallitos que tenía con mi PC, pero ya estamos de regreso. Y en este caso, en este video, les voy a mostrar un poquito de lo que es química orgánica, especialmente con los alcoholes. Ah, caray, eso sí me interesa. Y no, mis queridos seguidores, no me estoy refiriendo a este tipo de alcohol. Bueno, en primera necesitamos conocer las propiedades de los alcoholes a grandes rasgos. ¿Va que va? En primera instancia son componentes orgánicos incoloros de un color muy característico. Estos tipos de componentes son bastante solubles en agua, ya que tienen el grupo hidroxilo OH, que es este que tenemos en color rojo, ¿vale? Es el grupo hidroxilo OH y se le asemeja mucho a la química del agua o a la estructura del agua. Cool. Otra de las características importantes que hay que tener en cuenta al trabajar con alcoholes es que al ir aumentando la cadena de carbonos del alcohol, esa solubilidad va disminuyendo. Matemáticas, hijo. Sí, entonces sí disminuye la solubilidad de estos compuestos, pero el punto de ebullición y de fusión aumentan de la misma manera al aumentar el número de carbonos dentro de la molécula del alcohol. Ahora, también tenemos alcoholes que a temperatura ambiente pudiesen ser sólidos. Un ejemplo de un compuesto así es el pentaeritirol, ¿vale? Que tiene la fórmula química de esta manera. Este es un componente bastante característico que en su forma a temperatura ambiente es sólido, y al alcanzar una temperatura de 260 grados centígrados o por arriba de esta temperatura, este componente llega a fundirse, ¿vale? Y para ver un poquito de cómo es su estructura aproximada a la realidad, podemos hacer esto. Sí, si se percatan, pues ya nos da una estructura un poco más a cómo se asemejan a la realidad, y podemos detectar en esta parte que el grupo hidroxilo, que es el que está en color rojo, es un poco más voluminoso que la cadena de carbonos. Ok, esto igual va referido a cuando veamos mecanismos de reacción o cómo podemos sintetizar alcoholes, y de esta manera pues determinar cómo es un grupo saliente o cuál va a ser el grupo saliente, cómo hacer que sea ese componente un buen grupo saliente, y en su voluminosidad, ¿okay? En cuanto a la electronegatividad del componente. Así que sí. Y me dirán, oye Samudio, sí, pero ¿dónde checo lo de la electronegatividad? Pues simple y sencillamente en una tabla periódica, como lo podemos visualizar aquí, en la electronegatividad, o podemos basarnos o hacer referencia en el componente más electronegativo, que en este caso sería el flúor, ¿vale? Todos los componentes, los elementos que estén más pegados al flúor van a ser más electronegativos que los que están, no sé, en las familias de los alcalinos y de los alcalinos térreos, ¿vale? Y una característica específica de los alcoholes es que el OH especialmente tiene una carga negativa. Así que sí. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a la forma más sencilla de sintetizar el metanol, ¿sí? Que en este caso sería vía
de un acetileno. Eso que decían que nunca iba a servir para nada. Sí, que en este caso se utiliza ácido sulfúrico con un catalizador de sulfato de plata a 60 grados centígrados a 20 de atmósferas, ¿vale? Estas condiciones hay que tenerlas muy bien en cuenta, porque si no podemos llegar a descomponer el etileno. Hay destinos peores que la muerte. ¿Vale? Son condiciones que deben de estar bastante controladas. Posteriormente a la adición del grupo sulfato se adiciona agua y de la misma manera a 90 grados centígrados y formamos el etanol, ¿vale? También sabemos que tenemos otras fuentes de formación de alcoholes que podrían ser por fermentación de frutas o granos con levadura, pero únicamente este proceso se hace comercialmente y principalmente como combustible o como bebida como lo conocemos. Y bueno, ya de manera general se pueden sintetizar alcoholes como derivados sintéticos, que va a ser una de las formas que vamos a sintetizar alcoholes. Y bueno, también puede ser a partir del gas natural o claramente a partir del petróleo, ¿vale? Algo también que hay, que es como un dato curioso, es que el alcohol que nosotros conocemos en las botellitas que nos venden en la farmacia son grados del alcohol, ¿vale? Y esto es porque tiene cierta composición del alcohol respecto a otros componentes, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, sí, pero me lo venden como alcohol. Ok, pero es porque tiene, en este caso, no sé, un grado de 96% y el resto lo tiene de un aditivo como el cloro de benzalconio, que es un componente que le da sabor al alcohol, ¿sí? Ya vimos que una de las características de los alcoholes es que no tiene sabor. Y bueno, para su venta se le añade este componente, el cloro de benzalconio, se estará en pantalla en este momento, y se utiliza justamente para darle sabor y pues no se confunda con otra sustancia. Ahora vamos a pasar a una obtención de alcoholes mediante griñar, que es una forma de obtener alcoholes, o mejor dicho, es la forma de obtener alcoholes muy fácil, ¿ok? Aquí de primera instancia necesito una materia prima, un halogénuro de alquilo, y de primera instancia lo voy a hacer reaccionar con magnesio y éter etiletílico, ¿vale? Este éter es justamente un solvente para que se promueva o la reacción se vaya a formar mi reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard es un componente formado por un carbanión y una sal protonada, que en este caso sería el magnesio, y X es un halógeno cualquiera. Posteriormente a ese reactivo de Grignard yo le voy a añadir un grupo carbonilo y una hidrólisis ácida para obtener el alcohol que yo requiera, ¿vale? Ahora, ¿qué grupo carbonilo? ¿Qué es el grupo carbonilo y qué le voy a meter? Aquí en la parte derecha lo tenemos en grupo en color rojito y dice: el grupo carbonilo es el carbono con una doble ligadura a un oxígeno, ¿sí? Independientemente de los radicales que tenga tanto de la parte derecha como de la parte izquierda, ¿sí? Ahora, conocemos tres componentes que tienen grupos carbonilos y que en este caso se puede hacer la adición para hacer un alcohol, ¿vale? Y bueno, cada componente nos forma un alcohol distinto. ¿A qué me refiero con distinto? Con la posición del alcohol. Puede ser primario, secundario
o terciario, ¿vale? Si yo únicamente añado el formaldehído, que es un aldehído de un carbono, voy a sintetizar alcoholes primarios, ¿ok? Si yo le meto un aldehído con un número de carbonos por arriba de 1, sintetizo alcoholes secundarios. ¿Y por qué por arriba de 1? Porque si yo añado un aldehído de un carbono, pues voy a sintetizar un alcohol primario, ¿no? Entonces, si yo requiero un secundario, debe ser un acetaldehído, un valeraldehído, etcétera, ¿vale? Aldehídos con carbonos por arriba de 1. Y la tercera, que es para sintetizar alcoholes terciarios, que sería una acetona. Los tres cumplen con tener un grupo carbonilo y aplican para hacer alcoholes con Grignard. Ahora, el mecanismo de reacción, en este caso voy a utilizar el ejemplo el bromuro de metilo o en su forma UPAC, bromometano. Ahora, el bromo, por ser excesivamente electronegativo, ¿por qué? Porque pues está más pegado al flúor, tiene esa capacidad, o lo que requiere el bromo es completar su octeto, ¿vale? Por lo tanto, este bromo tiene la capacidad de atacar, ¿sí? Acuérdense, los ataques siempre van a ser del negativo o del más electronegativo al menos electronegativo, y sucede de esta manera. El magnesio, como lo podemos ver en la tabla periódica, pertenece a la familia de los alcalinoterrios, ¿sí? Y está demasiado lejos del magnesio, por lo tanto es muchísimo menos electronegativo en comparación del bromo, ¿sí? El bromo ataca al magnesio y el par de electrones le pertenecen al carbono. Es por eso que se sintetiza un carbanión, o sea, un carbono con carga negativa. ¿Y qué me indica eso? Que tenemos un carbono con exceso de electrones, ¿vale? Ahora tengo la carga negativa, pues me hace falta la carga positiva, el que tiene déficit. En este caso es el magnesio. ¿Por qué? Porque aquí le acabo de quitar con este ataque un electrón. Ahora, sigo mi síntesis, ya que sinteticé el reactivo de Grignard, me indica añadir el grupo carbonilo y luego la hidrólisis ácida. En este caso, voy a utilizar el ejemplo de una acetona. En este caso, la butanona. Ahora, en este caso es muy importante que analicemos los ataques y a lo que quiero llegar, ¿vale? Para de esta manera poder hacer el mecanismo de reacción de una forma correcta. Ahora, pues si analizamos la acetona como un componente independiente a la reacción que estamos haciendo, pues sabemos que el oxígeno es muchísimo más electronegativo que un carbono. Por lo tanto, el oxígeno no podemos hacer ningún ataque al oxígeno, porque cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. Esa regla va a funcionar para los mecanismos de reacción. Ahora, pues si el carbono es positivo y lo que quiero hacer es un alcohol con este halogenuro, o mejor dicho con este carbanión que sinteticé en el reactivo de Grignard, pues no puedo hacer ningún ataque al oxígeno. Por lo tanto, los ataques van a ser al carbono. Negativo y positivo, hay interacción. Se hace el ataque y el oxígeno, hay que recordar que tiene esa capacidad de donar y de recibir electrones. En este caso, lo que va a hacer es absorber el par de electrones para que este carbono no quede pentavalente. Recuerden, el carbono solo trabaja con 4 enlaces y tenemos 2 derivados del carbono, que sea carbanión, como lo tenemos aquí en el reactivo de Grignard, o carbocatión, que es un carbono con carga positiva, o sea, déficit de electrones. No hay carbonos pentavalentes ni hexavalentes. Hay que tener
muy bien en cuenta eso. Ok, ya que vimos que el oxígeno absorbe ese par de electrones, pues se pega, o bueno, el carbanión hace el ataque al carbono, el oxígeno absorbe ese par de electrones y los enlaces quedan de manera correcta, sin tener enlaces o electrones de más, o que tenga electrones menos, en el carbono específicamente, que es donde estamos haciendo el ataque. Y me queda esta forma. Ya pegué el carbono, el carbanión. Sin embargo, el oxígeno, como tiene un exceso de electrones, como aquí lo pueden ver, me queda con una carga negativa. Ok, hay que tener en cuenta que cuando tengo un negativo es porque tengo exceso de electrones, y cuando tengo una carga positiva es porque tengo déficit de electrones. Ok, y regreso a lo mismo. Cuando tengo una negativa tengo que tener una positiva. Tenemos aquí el bromuro de magnesio, que no lo he tocado, y me hace el contranión. ¿Para qué? Para que mi reacción quede estable, equilibrada, o que esté en equilibrio. ¿Va que va? Ahora, si nos podemos percatar, ya en este componente que obtuve, ya podemos ver el alcohol, que es lo único que me falta adicionarle, pues un hidrógeno, ¿no? Para que ese hidrógeno, al hacer un enlace con el oxígeno, sea el alcohol correspondiente. Es por ello que es importante tener en cuenta qué estamos haciendo y para qué. Por eso, antes de ver el mecanismo, es bueno revisar la síntesis para tener en cuenta, tener muy en mente qué es lo que voy a obtener, y en este caso van a ser alcoholes primarios, secundarios o terciarios. Regresamos a esta partecita y bueno, ya añadí el grupo carbonilo y ahora me indica que tengo que añadir una hidrólisis ácida, que es el último paso de la síntesis. Ok, volvemos a hacer el análisis. Este oxígeno, este agua protonada o hidrólisis ácida, si la vemos como una molécula, todo el componente tiene carga positiva, o sea que tiene un déficit. ¿Por qué? Porque sabemos que el oxígeno en su forma estable únicamente tiene dos pares de electrones, como lo vemos acá en la acetona. Sin embargo, en este únicamente tiene dos. Eso que me indica que tiene un déficit. Por lo tanto, la carga que va a tener formal va a ser una positiva. Sin embargo, si nosotros analizamos esta agua protonada por elemento, el hidrógeno, obviamente por estar tan alejado del flúor, lo tenemos aquí como número 1 a comparación del 17 del flúor, pues es muchísimo menos electronegativo. Y ya si hacemos la comparación oxígeno-hidrógeno, pues el oxígeno es muchísimo más negativo que el flúor. Por lo tanto, yo no puedo hacer ataques de negativos al oxígeno, a pesar de que toda la molécula tiene una carga formal positiva. Justamente es eso, toda la molécula tiene una carga formal positiva. Sin embargo, si lo vemos por elementos, como ya lo mencioné, el hidrógeno es positivo y el oxígeno es negativo. ¿Qué son estos análisis que estamos haciendo por elemento? Se le llaman cargas parciales, ¿ok? Y en lo único que te basas para hacer el análisis de cargas parciales es en la electronegatividad de Pauling, ¿ok? O sea, ¿quién es más electronegativos en comparación de qué? En este caso, nuestro punto de comparación va a ser el flúor, ¿no? Sí, güey, no mames. O, en su defecto, entre los elementos, entre los componentes que estemos analizando.
Entonces, aquí haciendo un paréntesis para aclarar la diferencia entre una carga formal y una carga parcial, es que la carga formal va enfocada al complejo que estoy obteniendo, a toda esta molécula que estoy obteniendo, a esta sal protonada que estoy obteniendo, y las cargas parciales van enfocadas al elemento en cuestión, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, el oxígeno hace un ataque al hidrógeno, este par de electrones que tiene se lo regresamos al oxígeno para que el oxígeno que quede con dos pares de electrones y se quede en su forma estable. Ahora obtuve este alcohol. Sin embargo, para tenerlo de una forma más visible para posteriormente poderla nombrar, aquí le aplicamos un giro hacia la derecha en una sola posición, ¿sí? En este carbono, a partir del carbono que contiene mi OH. Entonces el oxígeno se pasa aquí, este CH3 para acá, y este CH3 para acá, y este para arriba. ¿Qué obtengo? Obtengo este alcohol. Y ahora sí es más fácil visualizarlo para nombrarlo posteriormente, pues la cadena principal, ¿no? Ahora, ¿cómo identifico que sí formé ese alcohol terciario? Ok, primeramente, como aquí está encerrado en rosa, voy a marcar el carbono que contenga mi grupo funcional, en este caso es el OH. Ahora, a partir de ese carbono, yo voy a contar en los carbonos o las cadenas de carbonos alrededor de ese carbono. Ok, si empiezo a hacer la cuenta, aquí tengo un carbono que sería este. Aquí tengo otro carbono que sería el segundo, y aquí tengo otro carbono que sería el tercero. Por lo tanto, como lo dice la regla, al yo adicionar una cetona voy a obtener un alcohol terciario, y ya pues simple y sencillamente lo nombro teniendo en cuenta la cadena principal que contiene mi grupo funcional, que sería, esta es mi cadena principal, y el resto está como sustituyentes y o radicales. Ok, por lo tanto estoy sintetizando un etanol con dos radicales en la posición 1, que sería esta. Por lo tanto, la nomenclatura del componente sería 1,1-dimetiletanol o alcohol 1,1-dimetil etílico. Ahora, teniendo en cuenta eso, pues ya es muchísimo más fácil sintetizar el alcohol para sintetizar un alcohol primario, secundario y pues el terciario ya lo vimos. Recuerden, los alcoholes, estos componentes se utilizan para biocombustible, o en su defecto para venta, que es por lo regular donde más los vemos. Cabe aclarar que hay que tener en cuenta qué es lo que nos bebemos, ¿no? Si nos bebemos etanol, pues estamos teniendo un alcohol entre comillas de buena calidad, y si nos bebemos un metanol, pues podría llegar a una intoxicación bastante grave, justamente por el número de carbonos que contiene y la acidez que contiene. Como lo mencioné al principio, dijimos que los carbonos, entre más
larga hacia la cadena, disminuye la solubilidad. Lo mismo sucede con qué tan ácido es el carbono. Entre más corta sea la cadena del alcohol, pues es muchísimo más ácido, y por ese detalle el alcohol es muchísimo más tóxico. Ok, perfecto, pues esto sería todo por la parte de hoy. Espero que les haya gustado. Claramente seguiremos viendo más síntesis de alcoholes y demás compuestos con distintos detalles y datos curiosos. Nos vemos. No olviden darle su like y hasta la próxima. Chao.